Ey, ey, ey. Liceo, rachacha, rachacha. DJ, súbalo. Imaginemos a una persona, alguien que tiene su vida completamente en orden. Ajá, el típico perfil de alguien súper exitoso. Exacto. Una persona sumamente capaz e independiente. Alguien que brilla en su trabajo y que proyecta una confianza inquebrantable. Sí, alguien que parece tener todo bajo control. Pero de repente, esta misma persona empieza a salir con alguien nuevo. Y ahí es donde la historia cambia. Totalmente. Es como si algo hiciera un cortocircuito a nivel biológico. De la noche a la mañana, esa personalidad tan segura se transforma por completo. Se esfuma. Sí, se vuelve una persona que revisa el celular obsesivamente cada 2 minutos, o quizá pasa al extremo opuesto. Que se vuelve distante. Exactamente. Se vuelve fría y se adormece emocionalmente ante el primer indicio de intimidad real. O sea, como si el amor apretara un botón de pánico interno. 100%. Y para nuestra exploración de hoy tenemos sobre la mesa un material que de verdad nos va a volar la cabeza. Estamos hablando de las investigaciones y las notas de la terapeuta Kathy Morton. Que es un material súper valioso. Sí, vamos a explorar por qué se desata este pánico en el amor y qué tiene que ver esto con la verdad sobre nuestra infancia. Y creo que es un punto de partida fundamental para cualquier análisis sobre el comportamiento humano. Porque la sociedad tiende a asumir que estos cambios drásticos de personalidad son un defecto de carácter, Claro, como si estuvieras defectuoso. exacto. La gente suele juzgarse con una dureza increíble. Asumen que hay algo fundamentalmente roto en su forma de ser o en su forma de amar. Como si no tuvieran remedio. Así es. Pero la literatura clínica que vamos a analizar hoy ofrece una perspectiva diametralmente opuesta y, la verdad, mucho más compasiva. Ajá. Nos explica que esas reacciones viscerales, o sea, ese impulso de huir o de aferrarse, no son defectos de fábrica, son en realidad estrategias de supervivencia sumamente sofisticadas. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. La idea es de construir paso a paso la ciencia detrás de los 4 estilos de apego basándonos en esta fuente. Para que la audiencia tenga contexto clínico. Exacto. El objetivo es que quienes nos escuchan puedan tener las herramientas para dejar de culparse por la forma en que su cuerpo y su biología reaccionan a la cercanía emocional. Me parece perfecto. Ok, vamos a desmenuzar esto porque quienes siguen estos temas de psicología saben que la palabra apego está en todas partes hoy en día. Sí, es un término muy popular últimamente. Demasiado. Entras a internet y hay miles de infografías. O haces un test rápido de 5 preguntas y ya quieres ponerle una etiqueta a la gente. Y es un peligro reducirlo a eso. Totalmente. Pero revisando las notas de Morton queda clarísimo que el apego es algo infinitamente más profundo que un simple rasgo de personalidad. Es que la fuente hace un énfasis enorme en desmitificar esa idea de las etiquetas de Internet. Ajá. El apego no es un diagnóstico médico, ni es una caja inmovible donde uno se encierra para siempre. En su definición más pura, digamos la biológica, el apego es simplemente el registro histórico de cómo aprendimos a buscar seguridad. Seguridad, consuelo y conexión. Exactamente. Son patrones grabados a fuego en el sistema nervioso. ¡Wow! Y de manera muy específica se trata de lo que hace el cuerpo de forma automática cuando experimenta estrés o cuando hay dolor emocional. O cuando percibe la amenaza de perder a una figura importante, ¿no? 100%. Es una reacción fisiológica. Hay un detalle en la investigación que me dejó pensando muchísimo, y creo que de verdad lo cambia todo. A ver. El material subraya que el apego se forma antes de que los seres humanos tengamos palabras para expresarlo. En la etapa preverbal. Exacto. Es decir, nuestro sistema nervioso ya está absorbiendo información y aprendiendo qué esperar de la gente mucho antes de que tengamos la capacidad cognitiva de usar la lógica. O de razonar. Sí, antes de que podamos explicar cómo nos sentimos con palabras, el cuerpo ya aprendió a reaccionar, ya aprendió a defenderse o a relajarse muchísimo antes de que la mente entienda el porqué. Y lo fascinante aquí es cómo ese aprendizaje primario termina moldeando situaciones súper cotidianas en la vida adulta. Es que está cañón. Sí, haz de cuenta que el sistema nervioso humano opera como una grabadora de patrones. Si durante la infancia ocurre algo angustiante, el sistema nervioso toma notas. ¿Cómo? ¿Qué tipo de notas? Por ejemplo, se pregunta si la reacción automática del entorno fue ofrecer consuelo inmediato,
O si la reacción del entorno obligó al cuerpo a decir, estoy bien, no necesito a nadie. Tragándose el dolor. Exacto. Todo eso es el sistema nervioso construyendo un manual de instrucciones. Todo con el único fin de mantener a la persona con vida y a salvo. En las notas de la autora hay una parte donde resume la experiencia de la infancia en 3 preguntas silenciosas. Son preguntas que todo niño se hace. Generalmente sin usar ni una sola palabra. Ajá, pero forman el núcleo absoluto de cómo perciben la realidad y la seguridad. Son fundamentales. La primera es, ¿estás ahí para mí? Básica para la supervivencia. Importo. Validar la existencia. Y la tercera, que me parece fuertísima y dolorosa. Tengo que cambiar quién soy para mantener la conexión contigo. ¡Wow! ¿Sí? Solo imaginemos el peso psicológico de esa última pregunta en una mente en desarrollo. Es un peso abrumador, porque prácticamente condiciona el amor a la negación del propio ser. Y aquí la fuente hace una pausa muy necesaria para no caer en el juego de culpar a los padres por absolutamente todo. Claro, no se trata de buscar culpables. Para nada. Los niños no necesitan padres perfectos. No existe la necesidad biológica de cuidadores que siempre digan lo correcto. O que jamás pierdan la paciencia. Exacto. Lo que el sistema nervioso de un niño realmente exige para desarrollarse de forma sana es predictibilidad. Predecir qué va a pasar. ¿Sí? Necesita una consistencia suficientemente buena para poder bajar la guardia y relajarse. Cuando un cuidador responde de manera mayormente consistente. O sea, ofreciendo consuelo ante el llanto. Ajá, prestando atención. Y lo más crucial de todo, reparando el vínculo después de un error o una pelea. Esa parte de la reparación es clave. Es que ahí el sistema nervioso del niño internaliza una creencia vital. Aprende que el mundo es seguro, que sus necesidades son válidas. Y que no tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguir que alguien lo quiera. Exactamente. Pero me pregunto qué pasa cuando ocurre todo lo contrario, porque si las respuestas de los cuidadores son crónicamente inconsistentes, O si el entorno es desdeñoso. emocionalmente inaccesible o incluso abrumador, el sistema nervioso no se queda de brazos cruzados esperando a que las cosas mejoren. Se adapta. Se adapta rápido. Y según el material, aprende lecciones de supervivencia de una manera súper drástica. ¿Qué tipo de lecciones menciona? Genera creencias como, tengo que estar en alerta máxima todo el tiempo para que no me abandonen. O, definitivamente, es más seguro no necesitar a nadie en absoluto. Y en los casos peores. Sí, en los extremos aprende que conectar con otras personas es confuso y peligroso. Esas lecciones silenciosas son el núcleo del problema. Porque, a ver, no caducan al cumplir los 18 años. Para nada. Viajan en el tiempo y operan en segundo plano. Moldean de manera invisible cómo nos mostramos en nuestras relaciones adultas. Por eso, cuando una persona siente que está saboteando una relación maravillosa sin razón aparente, no es locura. No es que estén defectuosos, pero quiero ver si lo entendí bien. A ver, plantéalo. Plantea un escenario que a más de uno le causará ansiedad solo de escucharlo. Digamos que una persona lleva un par de meses saliendo con alguien. Ok. La etapa del enamoramiento. Sí, todo fluye increíble. De repente, en un momento de vulnerabilidad, esta persona envía un mensaje de texto simple. Digamos, te extraño mucho. Un mensaje bonito. Pasan 2 horas. Luego pasan 4 horas. 0 respuesta. Uy, Silencio total. Y tal vez hasta se ve la confirmación de lectura en la pantalla. las famosas palomitas azules. Exacto. La fuente describe 4 lecciones físicas distintas ante este mismo evento. Y creo que vale la pena analizar cada una. Porque aquí es donde la teoría del apego deja de ser un concepto de libro y se vuelve nuestra vida cotidiana. Es un escenario clínico perfecto para medir la reactividad del sistema nervioso. Porque el silencio es un lienzo en blanco donde proyectamos nuestros miedos más profundos. El silencio pesa. Demasiado. Prestar atención a lo que hace el cuerpo de forma automática en ese vacío de 4 horas es literal revelar nuestro manual de supervivencia. Empecemos con lo que la fuente considera el ideal, digamos, para tener un punto de referencia claro. ¿Me parece bien? Hay una reacción donde, ante esas 4 horas de silencio, el cuerpo experimenta una ligera decepción. Un simple, qué lástima. Un pensamiento de, ay, qué lástima que no ha contestado. Pero el ritmo cardíaco se mantiene estable. Inmediatamente la mente asume que la otra persona seguramente está atrapada en una reunión de trabajo. O que dejó el celular en su casillero del gimnasio. Sí,
El teléfono se queda a un lado y la persona retoma la lectura de su libro o la serie que estaba viendo, sin mayor sobresalto. Esa reacción específica es la manifestación biológica de un sistema nervioso que confía en que la conexión sigue existiendo, incluso si hay una interrupción temporal en la comunicación. No hay pánico. Clínicamente, esto es lo que llamamos el apego seguro. Haz de cuenta que es como tener un ancla interna. El barco puede moverse un poco con las olas del silencio, pero no hay pánico porque el ancla sostiene la certeza de que la relación es sólida. Y el material señala que este apego seguro se construye precisamente cuando el cuidado en la infancia fue mayormente consistente. Así es. Pero lo que más resalta en las notas es la capacidad de reparación que mencionabas antes. Sí, es fundamental. Las personas con este estilo aprendieron desde temprano que un conflicto o un silencio no equivale al fin del mundo, ni al fin del amor. Se podía discutir con los padres y luego se hacían las paces. Ese concepto de reparación es el pilar de la seguridad emocional. En la adultez se traduce en la capacidad de acercarse a una pareja sin sentir que uno pierde su propia identidad en el proceso. Mantienen su centro. Totalmente. Una persona con apego seguro puede extrañar a su pareja profundamente sin que su sistema nervioso colapse. Tienen la capacidad de expresar necesidades sin sentir vergüenza. Y sin miedo al rechazo. Exacto. Y pueden sentarse a hablar sobre algo que les dolió, asumiendo con total naturalidad que tener una conversación difícil o un desacuerdo no va a destruir el vínculo. Confían en que la conexión puede sobrevivir a las tormentas cotidianas. Eso suena increíblemente pacífico. Sí, es la meta clínica. Pero la realidad es que mucha gente no crece con esa consistencia. Y ahí es donde entramos a reacciones mucho más intensas en nuestro experimento del mensaje de texto. Vamos a la segunda reacción. Hay otra reacción donde el ritmo cardíaco empieza a subir casi inmediatamente. Sudoración en las manos. Sí, se empieza a revisar compulsivamente la pantalla, cerrando y abriendo la aplicación para ver si hay un error de conexión a Internet. Tratando de encontrar una explicación técnica. Exacto. La mente empieza a trabajar a 1000 por hora asumiendo que el te extraño fue demasiado intenso. Entonces se redacta un segundo mensaje para intentar arreglar el supuesto error. Justificándose. Se escribe, se borra, se cambia un punto por un emoji, se vuelve a borrar. Todos hemos escuchado historias o vivido momentos donde pensar en cómo poner un signo de puntuación se siente como una cuestión de vida o muerte para la relación. Esa es la hiperactivación del sistema nervioso en su máxima expresión. Para explicarlo de forma sencilla, haz de cuenta que es como si la alarma de incendios de un edificio se activara a todo volumen. Con los aspersores y todo. Exacto. Y todo simplemente porque alguien encendió un fósforo en la cocina para hacer un café. Una reacción desproporcionada. Y letal. Este es el apego ansioso. Y leyendo sobre el origen de esto, resulta que nace de un entorno inconsistente. Completamente inconsistente. La fuente describe crianzas donde a veces los cuidadores eran extremadamente cálidos y afectuosos, pero al día siguiente, sin razón aparente, eran fríos. O distantes. O se irritaban muchísimo por las necesidades del niño. Esto creó una especie de efecto de máquina tragamonedas en el cerebro, ¿verdad? Es una analogía muy precisa. Ese refuerzo intermitente le enseña al sistema nervioso del niño una lección súper agotadora. ¿Cuál es esa lección? La conexión existe, pero es completamente impredecible. Y como es impredecible, el cerebro asume que debe estar en vigilancia perpetua. Siempre alerta. Sí. Siente que tiene que trabajar muchísimo para mantener a la gente cerca y asegurarse de que el afecto siga fluyendo. En la etapa adulta, este apego ansioso se experimenta como un zumbido constante de preocupación de fondo. ¡Qué desgaste! Muchísimo. Es un radar hipersensible a cualquier fluctuación en la dinámica de la pareja. Y eso explica por qué la fuente menciona que estas dinámicas llevan a las personas a sobrepensar cambios minúsculos. Cambios que otros ni notarían. Exacto. Un cambio en el tono de voz al dar los buenos días, o si la pareja ayer mandó 3 mensajes con emojis y hoy mandó solo uno sin emojis. Para ellos desde el apocalipsis. El cuerpo interpreta eso como el inicio del fin. Pero me surge una duda aquí, porque el material dice que esto lleva a complacer a los demás en exceso. ¿Es muy común? ¿Pero por qué el miedo al abandono se traduce en anularse a uno mismo para complacer al otro?
porque en la mente de alguien con apego ansioso, complacer es una moneda de cambio para comprar seguridad. O sea, si soy bueno, no me dejas. Exactamente. Si son lo suficientemente complacientes, si nunca causan problemas y si se anticipan a todas las necesidades de su pareja, la lógica interna dicta que será imposible que los abandonen. Cargan con esa sensación permanente y dolorosa de que son demasiado para los demás. Como si siempre estorbaran. Ajá. Y al mismo tiempo nunca sienten que tienen la certeza absoluta de que realmente le importan a alguien. Es desgarrador pensar que el cuerpo está trabajando a marchas forzadas por un miedo antiguo. Es una trampa biológica. Pero ahora quiero llevar la conversación al extremo opuesto. Porque en el experimento del mensaje de texto hay una tercera reacción donde pasa todo lo contrario. A ver, cuéntanos esta. Se envía el mensaje, pasan las 4 horas de silencio, y de repente el teléfono se pone boca abajo sobre la mesa. Surge una ola de desdén interno, casi arrogante. Como un mecanismo de defensa. ¿Sí? La mente dice, probablemente esta persona es súper molesta de todos modos. Y de la nada aparece un impulso fuertísimo de cancelar los planes de la cena del sábado. ¿Rechazar antes de ser rechazado? Exacto. Ya no se quiere ver a esa persona. Espera un segundo. ¿La fuente realmente sugiere que esto es una respuesta de trauma? Sí, 100%. Porque viéndolo desde fuera, uno podría pensar que simplemente es alguien a quien le gusta mucho su independencia y que se aburre rápido de la gente. Esa es la gran trampa visual del apego evitativo. Ante los ojos de la sociedad, frecuentemente se disfraza de hiperindependencia, o de estoicismo, o de ser alguien muy seguro de sí mismo que no necesita a nadie. Como si fueran inmunes al dolor. Ajá. Pero clínicamente lo que está ocurriendo dentro del cuerpo ante ese silencio de 4 horas es un cierre protector masivo. El sistema nervioso, en lugar de encender la alarma de incendios, está cortando la electricidad de todo el edificio. Apaga todo el sistema. Está desactivando la necesidad biológica de conexión para evitar el dolor de la vulnerabilidad y el rechazo. Y el origen de esto, según las notas de Morton, tiene mucho sentido. Proviene de entornos donde los cuidadores eran físicamente presentes, pero emocionalmente distantes. O simplemente no disponibles. O donde las necesidades emocionales del niño eran vistas como una molestia, como una carga. Entonces el sistema nervioso simplemente aprende a apagarse. Exactamente. O sea, el cerebro es increíblemente eficiente. Si llorar o pedir consuelo sistemáticamente no genera una respuesta cálida, o peor aún, genera rechazo, el sistema nervioso concluye algo muy simple. Que necesitar a otros no funciona. Y que los pone en riesgo. Entonces, la lección internalizada es que la única forma de estar a salvo es confiar únicamente en uno mismo. Nadie más me va a cuidar. Exacto. Y aunque en la adultez esto parezca una elección de estilo de vida súper independiente, el costo interno es altísimo. Hay una parte de las notas que describe cómo se ven las relaciones bajo este lente evitativo. Y es bastante revelador. El material menciona que, bajo estrés, la cercanía emocional repentina se siente abrumadora. Como una amenaza. Literal como si el espacio personal estuviera siendo invadido físicamente, y la tendencia es apagarse durante un conflicto. Poner un muro. Pero lo que me pareció más triste es la paradoja. La persona bloquea la conexión para protegerse. Siente un alivio gigantesco al obtener espacio físico. Respira el fin. Pero tiempo después experimenta una profunda confusión y un vacío interno grandísimo, preguntándose por qué sus relaciones nunca se sienten emocionalmente satisfactorias. Claro, porque la necesidad humana de conexión no desaparece. Simplemente es reprimida por un mecanismo de defensa. Está enterrada bajo el muro. Sí, es un escudo perfecto para sobrevivir a la infancia. Pero es un muro de concreto en la adultez que impide experimentar la intimidad real. Y luego llegamos a la cuarta reacción del mensaje de texto, que es, sin lugar a dudas, la más compleja de descifrar. Aquí es donde se pone realmente interesante. La reacción es una mezcla explosiva. Pasan las 4 horas y hay una oleada de pánico absoluto. El corazón acelerado. Idéntico al apego ansioso. Pero este pánico viene seguido inmediatamente por un impulso agresivo de bloquear a la persona en todas las redes sociales. Cortar todo contacto. Borrar su número y desaparecer. Es un cortocircuito visceral entre querer acercarse desesperadamente y querer huir aterrado al mismo tiempo. Esa dualidad es tremenda. Sí, estamos hablando del apego desorganizado. Clínicamente es la tormenta perfecta del sistema nervioso.
Surge de entornos infantiles que no solo fueron inconsistentes, sino genuinamente aterradores o profundamente confusos. Donde no había seguridad en absoluto. Exacto. Entornos donde la misma figura que la biología te dicta que debe proporcionarte consuelo, O sea, el cuidador primario. ajá, esa misma figura era simultáneamente la fuente del terror o del caos. Es decir, el cerebro del niño entra en un bucle sin salida. Su instinto de supervivencia le dice, huye del peligro. Pero su instinto de apego le dice, corre hacia tu cuidador para estar a salvo. Pero el cuidador es el peligro. ¡Qué locura biológica! Es una paradoja imposible de resolver para un niño. Imposible. Entonces, el cerebro fragmenta sus estrategias. Aprende a usar el acelerador y el freno al mismo tiempo. El material detalla cómo esto se manifiesta en la vida adulta, y es de una intensidad abrumadora. Se siente como anhelar la cercanía de una manera súper profunda. Quieren amar y ser amados. Sí, pero en el microsegundo en que una pareja se acerca y ofrece esa intimidad, el sistema nervioso entra en pánico. Percibe esa cercanía como una amenaza mortal. Se anhela la conexión, pero se desconfía profundamente de ella una vez obtenida. Y hay una aclaración en la investigación de Morton que me parece vital subrayar por la empatía que genera. La sociedad suele tachar a estas personas de tóxicas o de que les encanta el drama. Eso es un estigma muy injusto. Pero la fuente aclara que no buscan el caos por diversión. Simplemente es un sistema nervioso que nunca tuvo un mapa, ni siquiera uno borroso, de cómo se ve o se siente una conexión segura. Esa distinción es crucial. O sea, no hay malicia ni deseo de sabotaje. Hay una desorientación profunda. Ahora, si conectamos todas estas piezas con el panorama general de la psicología moderna, la fuente subraya un punto inmensamente liberador. A ver. Los estilos de apego no son diagnósticos inflexibles de blanco y negro. Nadie cabe perfectamente en una sola caja de estas 4 reacciones. No somos robots. Exacto. El apego opera en un espectro muy dinámico, Claro, el material menciona que la inmensa mayoría de las personas son un mosaico. con piezas de todos lados, Ajá. con rasgos de múltiples estilos que fluctúan salvajemente dependiendo del contexto. Por ejemplo, alguien podría operar con un apego súper seguro con su grupo de amigos de toda la vida. Porque ahí hay años de evidencia de seguridad. Exacto, pero volverse increíblemente ansioso cuando empieza a salir con alguien nuevo que es un poco misterioso o distante. Se activa el radar de amenaza. O alguien podría tener una tendencia a alejarse en medio de una pelea, que es una reacción evitativa, pero al mismo tiempo tener terrores nocturnos al abandono, mezclando evasión con ansiedad. Es que el sistema nervioso no es tonto. Utiliza una combinación de estas estrategias en tiempo real para intentar navegar la seguridad. Dependiendo de a quién tiene enfrente, Sí. dependiendo del terreno y de qué tan amenazante perciba la pareja en ese momento específico. Todo este desglose nos lleva al mantra central de todo el material de Cathy Morton. La autora lo repite en sus textos para asegurarse de que rompa con la culpa. Y creo que nosotros debemos enmarcarlo hoy en esta conversación. Sí, es la idea más importante. La idea es esta. Si alguien se identifica con cualquiera de estos patrones, ya sea el pánico ansioso, el muro evitativo o el caos desorganizado, la conclusión jamás debe ser así soy por naturaleza. Jamás. La única conclusión real y científica es, esto es lo que aprendí para sobrevivir. Es un cambio de paradigma gigante. No es una identidad inmutable. Es información heredada de un entorno temprano. Qué alivio escuchar eso. Y la mejor noticia que aporta la neurociencia moderna respaldando esta visión es la existencia de la neuroplasticidad. El cerebro humano no es cemento seco. Es moldeable. Haz de cuenta que es más bien como un bosque denso. Los patrones de la infancia crearon un sendero muy transitado y fácil de caminar. Ese sendero es la reacción automática. Exacto. Pero cualquier cosa que el sistema nervioso haya aprendido en una dinámica relacional temprana puede ser completamente reaprendida y recableada en una relación adulta sana. O sea que el apego seguro no es un club exclusivo de quienes tuvieron una infancia perfecta. Para nada. Se puede construir y ganar en la etapa adulta. Es totalmente posible enseñarle a la biología una nueva forma de responder al silencio o al conflicto. Pero, ¿cómo logramos que esa neuroplasticidad trabaje a nuestro favor en el día a día? Porque suena muy bien en la teoría, pero cuando el corazón está a 120 latidos por minuto por un mensaje no respondido, ¿qué se hace? Hay que llevarlo a la práctica. Sí. La fuente ofrece herramientas tácticas muy terrenales para iniciar este recableado.
Y el enfoque no está en alcanzar un estado zen de perfección, No, eso es irreal. sino en acumular pequeñas experiencias de seguridad. Por ejemplo, en relaciones que ya sabemos lógicamente que son seguras, empezar a practicar el acto aterrador de pedir consuelo de forma directa y verbal. En lugar de esperar a que la otra persona adivine mediante indirectas. Exactamente. Es como llevar al sistema nervioso al gimnasio, a hacer pesas. Y otra táctica vital que menciona la literatura es aprender a expandir la ventana de tolerancia a la incomodidad. Tolerancia a la incomodidad. A ver. Cuando surge el impulso automático, digamos, el deseo ansioso de mandar 5 mensajes de texto seguidos o el impulso evitativo de apagar el celular e irse a dormir. La clave está en insertar una pequeña pausa. ¿Solo una pausa? Simplemente pausar entre el estímulo y la reacción. Tolerar la sensación física de la cercanía o de la incertidumbre sin salir huyendo y sin hiperactivarse. Respirar y quedarse ahí. Sí, cada vez que una persona logra soportar esa incomodidad durante unos minutos y se da cuenta de que no ocurrió ninguna catástrofe, le está enviando un mensaje directo a su amígdala. Un mensaje diciendo, esto es seguro. ¡Exacto! Ya no estamos en el pasado. El peligro terminó. Cada pausa de esas construye un nuevo sendero en ese bosque neuronal. ¡Qué imagen tan poderosa! Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Analizar investigaciones clínicas, desmenuzar las reacciones de un mensaje de texto no contestado y hablar de neuroplasticidad. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Al final del día, la meta de entender cómo se forjó nuestro estilo de apego no es armar un caso legal contra nuestros padres o cuidadores. El material es enfático en que la comprensión clínica no busca señalar con el dedo, Ni crear víctimas perpetuas. ni tampoco justificar el daño o el dolor de la infancia. Se trata simple y sencillamente de darnos contexto sobre nosotros mismos. Para dejar de atacarnos. Sí, porque cuando entendemos de qué época y de qué entorno vienen esas reacciones viscerales que nos abruman, recuperamos el poder más grande que puede tener un ser humano. Que es la capacidad de elegir. Totalmente. El contexto crea ese milisegundo de espacio necesario para detener la reacción biológica automática y reemplazarla con una respuesta consciente. Es darnos cuenta de que no estamos descompuestos, solo estamos actualizando el software. Y para llevar esta teoría a la introspección personal, el material sugiere un ejercicio de reflexión, casi como un trabajo de diario que es muy revelador. Sí, lo vi en las notas. Es una pregunta que actúa como una llave para abrir memorias muy profundas. Es una pregunta que dice, ¿qué exigía de la persona la cercanía en la infancia? Esa es. Uf, esa pregunta es pesadísima. ¿Qué exigía de la persona la cercanía en la infancia? Quienes nos escuchan pueden aplicar esto a su propia historia hoy mismo. Para analizar sus propios patrones. Sí, para obtener atención y amor se exigía sacar solo 10 y ser perfecto. O se exigía guardar silencio y no causar molestias a los adultos. O tal vez se exigía convertirse en el terapeuta de los propios padres. La respuesta a esa pregunta es literalmente el código fuente de por qué hoy el cuerpo reacciona como reacciona frente al amor adulto. Es que te cae el 20 de muchísimas cosas. Y esto plantea una pregunta importante y provocadora para cerrar nuestro análisis de hoy. A ver, cerremos con esto. Si nos sumergimos en las implicaciones reales de este material, llegamos a la conclusión de que nuestro estilo de apego, con todos sus defectos y complicaciones, fue en realidad un escudo brillante. Una armadura perfecta en su momento. Exacto. Fue una estrategia de supervivencia que nuestro sistema nervioso diseñó a la perfección para sobrevivir al ecosistema particular de nuestra infancia. Hizo lo que tenía que hacer. Así es. Si reconocemos que eso es cierto y que la biología solo intentaba salvarnos, ¿qué otras partes de lo que hoy defendemos a capa y espada como nuestra personalidad inamovible, esos rasgos que juramos que nos definen en nuestra esencia, son en realidad solamente viejos mecanismos de defensa? Mecanismos que ya cumplieron su propósito. Exacto, que ya nos salvaron cuando tenían que salvarnos y que hoy están más que listos para ser jubilados. Baby, calm down. Yeah, yeah. Baby, calm down. When my heart no calm down.
down when I think of you. Go there, blue eyes. You they shine like sunrise when you step in the room. If you move your body far away from me, but the picture of your face, no they ever leave. I feel hold another hand for this life somehow, but my soul still they stand by your side right now. Oh, baby, calm down. Oh, no, 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 baby, down, down. Oh, no, 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 no. Lily, your beauty, the aura. Yo, when you walk in, all my troubles slow down. Small, small smile, you they light up whole town. Go there dancing, breeze they play with you. Blue eyes, ocean, I feel drown inside. You laugh, my chest just they soft like foam. Every eye from you feel like I reach home. From the first small talk, I know you don't be like your name right code inside my DNA for me. While we are together, we be two hearts, one rhythm, one beat. Barefoot dance for the rain on the street. Late night talks till the sun show face. Sharing all these scars of the world, no trace. Every little moment, baby, too special. You and me together, it feel so natural. Even with that story bending, no break. Some kind love, no fit on to me. Baby, calm down. Mama just do the race when my mind see you. Go down, have blue eyes. Every time I close, I know your face, I view. They feel like this city had you far from me, but the movie of our love still they run for me. What we press delete, try erase our vow, but my soul no agree, you still there right now. The separation, then them come with law and big grammar. Say this love no good, make you to no gather. Block your phone, close every small gate. Turn our meeting place to forbidden state. If you ban your shadow from my road, yeah, right, let us change every postcode. But when I close, I hear your voice, I hear whisper, I'm with you like you still there. Forever not letting go. Memory of your touch, it just they replay. Like my mind guessing, I'ma show you every day. I feel love another, hold somebody tight. Be one calm house for the rest of my life. But deep for my bone when nobody see your name, they carve like old family tree. Not only my heart, now my blood, my gene. You write your story where them no fit clean. Defiance and devotion. Devotion. If they say make I forget, I go smile say no wahala. But inside now your name be my daily prayer. I go talk to you for my thoughts, my dream. Hug your ghost for the space in between. If I walk this world from town to town, your love not the compass where they hold me down. They feel in for paper, for stamp, for fire, but they know if you cancel how you make me smile. Baby calm down, baby calm down, baby calm down, baby calm down. Though the road long past, you still near my soul. Go there, blue eyes. You be sweetest dream where I no control. Baby, ban your footstep from my door, it's fine. But for midnight prayer, you still there my line. Have you walk this life with another someday? But now you my spirit, you see my dying day. Baby, calm down. But my love no calm down, he just learn to breathe slow. Cause forever and ever, now your name I so know.